Bien, a ver, bueno, yo creo que está bien hacer una ronda de que cada persona tenga la posibilidad de expresar su presencia y desde qué posición lo hace. Pero yo creo que en la metodología la informamos y creo que con esa metodología es una metodología que busca facilitar el trabajo, nos permite construir la situación y nos permite valorarla, porque estamos hablando, pero no hemos valorado situaciones. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo creo que vamos a ir muy brevemente, demos, creo que 3 minutos para que cada persona exprese su presencia y su posición. Hay una persona con HN que está solicitando acceso a la sala, pero no sé quién es. No es de los invitados porque están todos. Debe ser Heiner Niño. Esa era la cuenta que él tenía cuando trabajaba con la red. Ya, bueno, si no, él no está invitado. Bien, entonces continuemos. Entonces, yo creo que vamos dando la palabra. Si quieren, en el orden en que están acá, Mónica ya habló, Alexander, Sí, señor, qué pena, no, era como la metodología que planteó el profe Jesús, eran 5 minutos, cada uno con su postura y luego ya, digamos, de alguna manera dialogamos sobre y alguna... yo luego les hice una propuesta de modificar, de trabajar 10 minutos por grupos construyendo dos escenarios. Uno frente a que Profe, qué con pena. El aprobación sindicato, del código y sin aprobación del código. Sí. Es que, digamos que en lo que se está, digamos, tomando posturas, es precisamente sobre eso, o sea, hay una postura de como de retirarlo, de tomarse un tiempo, entonces yo creo que ya está como implícito, cuando cada Sí. organización exponga su postura, ahí va a expresarla. Pero valoremos las situaciones, qué nos implica la una y qué nos implica la otra. Es decir, es un ejercicio O sea, corto, 3 minutos en un escenario y 3 minutos en el otro. creo que 3 es muy poco, digamos 5. Pero entonces continuemos. profe, qué pena. Yo Sí. vuelvo, insisto, mire, para que hagamos esto legalmente democrático, ¿cierto? Y logremos avanzar, respetemos la propuesta que su merced había mandado de un promedio de 5 a 7 minutos cada quien. Ya Ujú. sabemos cuál es la dificultad y el problema del contexto que tenemos ahorita. Pero es que vuelvo, insisto, respetuosamente, hay muchos profesionales que en este momento no conocen la situación y se van a contextualizar con esta grabación el día de mañana. Por consiguiente, por el debido proceso y que sea legítimo, merecen ellos conocer la postura de todos los que están acá, tanto la suya, profesor Jesús, la del sindicato, la de Mauricio, la de Nancy, la de Miguel, la del colectivo La Rosca y la de la presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social. El gremio merece conocer cada una de las posturas. Entonces yo sí solicito abiertamente, nosotros como sindicato traemos nuestra postura planeada con presentación para darla a la audiencia pública. Entonces, por favor, solicito respeto en esa parte. O sea, un debate inicia por presentar las posturas de cada quien. Muchas gracias. Bueno, es la propuesta inicial. Seguimos con acojámonos a esa. Tienen 7 minutos cada persona para hacer su presentación sobre su punto de vista. ¿Cómo ve el problema, la solución, el argumento, ¿no? Yo creo que respetemos entonces el tiempo y respetemos para que avancemos. Entonces, no sé si de los que han hablado consideran que ya lo hicieron o vuelven a hablar ahora. De los que han hablado, a ver, sigamos con la profesora Nancy Bolaños, No, Nancy Benalcázar. Belalcázar, perdón, perdón. Un saludo para todos, para todas. Profesor Jesús, pues aquí estamos. Más que, y siempre lo he mencionado, no es Nancy Benalcázar, sino es el CONEX aquí presente y es por eso la responsabilidad que uno tiene precisamente en sus comunicados, en sus posturas, en la corresponsabilidad de estos procesos. Esta tarde yo acepté la invitación, pero dejo claro lo siguiente. Nosotros hemos tenido esta que iniciaron con el Consejo Nacional. Por ley, pues nosotros sí estamos dentro de las mesas y por eso hay una comisión desde hace algún tiempo
trabajando en la revisión del Código de Ética. En mayo de este año, solo en marzo, perdón, de este año, acá en Pasto, se tuvo la asamblea y hubo un espacio donde la profe Alexi precisamente expuso la necesidad de continuar con una ruta que ya se había venido trabajando en la elaboración y construcción del documento. Sin embargo, fuimos muy claros en la asamblea y por eso de pronto estamos nosotros preocupados por este proceso, pero como dice Mónica, la audiencia tiene que conocer que una cosa es el Consejo Nacional y otra cosa es el CONEX, donde la responsabilidad, aunque todos somos corresponsables, dentro de su plan de acción el Consejo Nacional tenía previsto hace algún tiempo la construcción del Código de Ética bajo una ruta y entiendo unos tiempos. La asamblea, que somos todos, somos más de 27 unidades académicas, nos inquietó el hecho de que se anunciara de que efectivamente la anterior versión de un código tuvo esa misma dificultad, la legitimidad y la apropiación y la reflexión de todos nosotros, donde nosotros nos miremos ahí reflejados como código de ética. Y no queríamos, y eso lo expresamos todos, no queríamos que eso ocurra nuevamente. Y por eso desde ese momento, porque en marzo se eligió ese nuevo consejo directivo, le expresamos a la profe Alexis en ese momento que el proceso, aunque lo planteaba muy rápido, en julio, era necesario que sea participativo, que se involucren a los diferentes actores. Esto fue una solicitud desde el CONEX, porque también se han escuchado mensajes, bueno, que el CONEX que ha hecho, pues desde la asamblea de marzo, donde empezó este nuevo proceso, e inclusive creo que desde antes en la construcción, no es que no querramos, como lo mencionaba en algún momento en una reunión, el jurídico, de que no queríamos nosotros un código de ética, pues es imposible que uno como profesional no lo quiera. Lo queremos en las condiciones que debe ser, en una condición de corresponsabilidad, de participación, de apertura, de reflexión, y eso es lo que se ha insistido. Luego ya vinieron como las mesas de trabajo, donde habían las comisiones, y ya nosotros también fijamos nuestra postura, o sea, en el sentido de que ya se había desde el Consejo, la propia ley, un equipo de trabajo organizó ya una metodología por audiencias, por foros, por todo lo que ya se conoce, pero nosotros fuimos también muy claros como CONEX de que nos inquietaba era la época en donde había finalizaciones de semestres, mucha gente estaba de vacaciones y no era prestar el auditorio, no era buscar una universidad, sino cómo uno organizaba también estos procesos. Es así que en el marco de no sonar como que obstaculizábamos los procesos, sino por el contrario, mirar cómo la metodología podía avanzar, aunque sí fuimos nuevamente insistentes en que iban a salir situaciones de este estilo porque no necesitaba ser participativo. Nosotros apoyamos, digamos, como es desde la naturaleza del CONEX, nos hablaron inicialmente del foro, nos pareció bien, invitamos, hicimos convocatoria a las diferentes regiones porque nos habían mencionado que esa era la manera, o sea, nosotros desde la parte académica apoyábamos en ese foro de reflexión desde la ética, que nos pareció muy importante y por eso se consiguió, se dio apertura, se postularon. Y después, digamos, la inquietud que sale hoy en día es del cambio como de tan abruptamente como de condiciones en esa metodología. Ya no fue foro, sino también era audiencia. Y todo lo que se ha generado en el marco de que es necesario las diferentes visiones, pero no a través de unas redes, no es un correo, sino que dentro de la ruta, y eso lo hablaba hace algunos días en una reunión que se tuvo, que nos convocaron, al pasarse algunos aspectos de esa ruta, esa reflexión de la ética, o sea, eso ya al proceso no le da la legitimidad y la apropiación que se requiere. Como CONEX, eso es lo que hemos venido trabajando. Yo no podría en este momento, y lo que dice Mauricio,
nosotros tratando de dar una postura de que este proceso necesita ser participativo, no podría yo mencionar y dar una postura hoy, una alternativa. ¿Por qué? Porque como CONEX nos debemos a nuestras unidades académicas. Desde la semana pasada empezamos a trabajar con los representantes regionales a recoger qué dicen las unidades académicas sobre este proceso y qué propuesta tenemos. Mañana tenemos un consejo directivo extraordinario donde el único tema va a ser este, y como CONEX nos vamos a pronunciar. El hecho de que hasta este momento, digamos, no exista, digamos, un comunicado oficial es precisamente porque creo que estos temas ameritan reflexión, prudencia, por todo lo que abarca. Y eso yo creo que es lo que hemos tratado en este nuevo, pues, junta directiva, consejo directivo, de que las cosas también a lo que nos debemos a nuestras unidades académicas, no podemos sacar algo a nombre de Nancy de la Casa como presidenta. No, eso no está bien. Es qué piensa nuestro gremio frente a eso y sobre todo qué propuesta tenemos. Es así como este ha sido el proceso. Lo que tú he mencionado se lo he manifestado a la profe Alexi, lo hemos manifestado en las reuniones, eso ha quedado grabado, lo hemos manifestado insistentemente, por eso hay la tranquilidad en cierta medida de que esto de alguna manera nosotros lo hicimos y lo pusimos en reflexión. Invito sí, hoy con todo lo que ha pasado, porque a veces de estas crisis y de estos movimientos y de estas situaciones que nos ponen a pensar como profesión, como disciplina, como lo que somos, seguramente debe salir algo muy bueno. Y de esto se trata. Acá nos hemos reunido con Mónica, estamos empezando a vernos. El CONEX tiene digamos, una esencia diferente desde la educación para el trabajo social. Mónica con todo su equipo nació desde otro escenario, pero ahí nos vamos, lo mismo Mauricio, lo mismo, es maravilloso. Eso era lo que quería comentarles, en esto estamos. Mañana vamos a generar el pronunciamiento oficial con propuesta del CONEX, pero sí quería compartirles que eso es lo que hemos vivido en estos meses acá. Gracias, profesora. Creo que es una posición muy clara y sobre todo porque pienso que el CONEX tiene una importancia muy grande, es muy importante en el desarrollo de la profesión por su trayectoria, por su contribución, por el papel que juega. Me parece muy importante la presencia y el interés en tener una participación activa en este problema que es bien complejo. Gracias. Bien. Entonces, Miguel Vázquez, por favor, su intervención. ¿Lo me escuchan? Sí, adelante. Bueno, profe, primero que todo, pues agradeciendo la invitación, agradeciendo el gesto de promover estos escenarios de encuentro y de diálogo, pues que son necesarios. Un saludo pues para todas las personas que están en este momento conectadas. Mi nombre es Miguel Vázquez, asociado a ATSU, la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Huila. Y pues en esta ocasión acudo como delegado de la Junta Directiva de la Federación, pues para trasladar como los aportes, percepciones desde la FEX. Y pues nada, digamos que, pues más allá de, digamos que en línea con lo que acaba de mencionar la colega del CONEX, digamos que bueno, nosotros como federación, pues reconocemos la responsabilidad del Consejo y todos sus integrantes para liderar este tipo de escenarios que pues la ley le da la potestad y le da la responsabilidad para ello. Sí, digamos que en ese sentido es el comunicado que mencionamos hoy, porque lastimosamente en ocasiones el hecho de que se le reconozca la institucionalidad a los organismos, pues se puede tomar como que se desconoce otro tipo de organizaciones y eso no es así. Al contrario, como asociaciones, nosotros conocemos muy bien cómo se construye precisamente ese tipo de organismos o de organizaciones. Se construyen desde precisamente el interés, la inquietud de colegas que individualmente empieza a sumarse
pensamientos, intereses con otros colegas y poco a poco pues se van consolidando diferentes procesos que pueden desembocar pues digamos como en un tránsito entre comillas digamos legal, de constitución legal y demás y que pues posteriormente se puede vincular a la federación, pero eso no significa que otro tipo de escenarios organizativos nosotros los desconozcamos, evidentemente por los mismos intereses de diversos tipos de organizaciones, pues quizás ese tema o ese tránsito no lo vean necesario, pero eso no quiere decir que no puedan aportar a lo que es la construcción del gremio, porque pues esto va mucho más allá de incluso los mismos organismos, ¿sí? Entonces, digamos, como para de entrada ir aclarando eso, porque pues es sabido que es uno de los factores de conflicto. Ahora, sin duda, pues la necesidad de que la profesión tenga un código de ética que normativamente tenga una validez, pues es una necesidad real, práctica y actual, ¿sí? Digamos que en ese sentido, pues promovemos que este ejercicio del código de ética pueda salir avante, pero pues tampoco a cualquier costo, ¿sí? Definitivamente hay que hacer un ejercicio de reconocimiento de que los tiempos y la operatividad pues, del consejo, con todos los integrantes de él, porque no se puede remitir únicamente a una persona, pues han quedado cortos en ese ejercicio de primero hacer una pedagogía, ¿sí? Porque por eso muchos colegas hoy sienten lo mismo que sentimos a finales del 2021, cuando sale la noticia de que ya se va a radicar un proyecto de ley para código de ética donde nadie lo conocía, etcétera. Sí, digamos que esa sensación, por supuesto que nosotros la reconocemos y que la entendemos, ¿sí? Pero no obedece, como en esa oportunidad quizás que dos, tres personas realmente hicieron la gestión, y no digo que de mala intención, pero pues por lo menos sí muy individual, pero pues sí ha faltado en esta ocasión mucha más comunicación. También han sucedido situaciones internas dentro del Consejo que han hecho que estos procesos sean muy demorados. El tema de la aprobación del plan de trabajo, bueno, digamos que situaciones operativas que han contribuido a esta situación. El afán, entre comillas, para promover la erradicación de este proyecto de ley, pues digamos que es por el tema de los tiempos legislativos, ¿sí? Pero como federación nosotros hemos hecho el llamado a que si bien la complejidad de la construcción del código de ética no se compara con lo que podría ser la construcción de una reforma a la ley, y esto no le quita, digamos, importancia al hecho, sino que, pues, hombre, digamos, comparativamente, pues es más sencilla la construcción del tema del código porque pues ya tiene una construcción histórica. De hecho, pues prácticamente uno podría decir que fue una negligencia de muchas directivas que de pronto no cayeron en cuenta, no sé qué sucedió ahí, de que eso se tocaba, era legalizar pues como un proyecto de ley. Pero bueno, digamos que por eso decimos nosotros pues podemos llegar a un consenso mucho más sencillo, mucho más rápido, sin afán, y que efectivamente pues se puedan generar otros escenarios que le den continuidad a este proceso. Si no se puede erradicar antes del 20, pues no hay problema, la construcción debe seguir y los tiempos pues se tendrán que pues digamos quedar para el próximo año respondiendo al calendario legislativo. Pero no podemos echar a la basura este camino andado, ¿sí? Te vas Sea 5 como sea. minutos, por favor, Miguel. Sigue, te Sea vas. como sea, pues como lo decía para cerrar, como le decía la colega anterior, pues esta situación y esta crisis ha servido para visibilizar nuevamente esas expresiones organizativas que también tienen inquietud, que también tienen aportes, pero pues todo en el marco del respeto y pues bueno, la tarea final es mirar cómo se construyen esos espacios. Bien, bueno, gracias, Miguel. Bueno, seguiría la profesora, la presidenta del Consejo Nacional, para que si considera hacer algunas observaciones sobre lo expuesto. Adelante. Gracias, profesor Jesús. Muy buenas noches.
Un cordial saludo a todos los acá presentes. Gracias a usted, profesor, por este espacio. Un pequeño diálogo, más que debate y respuesta, también es como la contextualización de la situación del proceso que tiene que ver con el proceso del código de ética. De verdad, siento mucha satisfacción que usted, profesor, haya propiciado este escenario y sobre todo dentro de el respeto por los diferentes escenarios y las personas. Hay que, lo que dice Mónica es cierto, contextualizar a las personas, no solamente a los profesionales de trabajo social, sino a todo el país, digamos así, porque existen muchos rumores y la mayoría de ellos son mal infundados, son por falta de información, desconocimiento, y entonces lleva a lo que en este momento estamos viviendo, una incertidumbre y un desconcierto total. La mayoría de las personas, de los profesionales, no saben qué pasa. Hay un desconocimiento de los organismos, como decía la profesora Nancy, de las facultades, de las funciones, etcétera. Y eso es preocupante, ¿ya? Pero también no podemos desconocer ninguna de las dos cosas, ni la institucionalidad de los organismos de trabajo social, ni la presencia, ni la existencia de las diferentes formas de organización social, porque eso es un derecho de las personas, es un derecho constitucional y no creo que nadie sea capaz ni de coartarle esa libertad, ni mucho menos desconocimiento. Yo personalmente siento bien los aportes de los diferentes organismos. Lo único que yo sí creo que debe darse dentro de los procesos y dentro del procedimiento legal, del diálogo, de la convergencia, de la propuesta, etcétera. ¿Ya? Pero no de una manera impositiva, de una manera que de pronto no propicie el diálogo y el entendimiento. ¿Ya? El código de ética, como dice el profesor, no es del consejo, es responsabilidad del consejo. Lo acaba de mencionar Miguel, cuando a nosotros la ley y el acuerdo, el artículo 8 de la ley 53 dice, el consejo dentro de sus funciones tiene la responsabilidad de conocer las denuncias que se presenten por falta contra la ética profesional y sancionarlo. Y ese es el artículo y el literal que le da la responsabilidad al consejo para asumir este proceso. De acuerdo con la doctora Nancy, me encanta todo el proceso y que la doctora haya manifestado, que la profesora haya manifestado el proceso que se viene dando de acuerdo al cumplimiento de los planes de acción y de la ley, la necesidad, un concepto emitido por el Ministerio de Salud cuando jurídicamente explicaron que el Consejo no tiene autonomía de modificar ni de aprobar el código, sino por medio de una ley. Esa necesidad, esa obligación, ese cumplimiento de la ley, ese compromiso social, y es lo que lleva al Consejo a desarrollar, a continuar el proceso que se viene desarrollando desde hace varios años, como lo hemos explicado en este proceso, ¿ya? Que es una responsabilidad conjunta, claro, porque es que el Consejo no nace solo, el Consejo está compuesto por unos órganos que están reconocidos por la ley y que de esa manera se conforman. Pero lo que hay que ver es la participación, como lo decía la profesora Nancy, desde sus competencias, desde la manera como puede participar y aportar. Quiero llevar el proceso. Hicimos un proceso en común acuerdo con las 3 organizaciones hasta el mes de febrero. La inquietud nace, como lo dice Miguel,
las diferentes dificultades que ha tenido el Consejo prácticamente por año, ha sido operativo 6 meses. El año pasado tuvimos vía para trabajar desde el mes de agosto, este año desde el mes de julio. Entonces, ¿qué pasa? Se coge la ruta que después, en común acuerdo con el CONE, que habíamos revisado, una ruta inicial y posteriormente estudiado en el equipo donde estaban participando todos los organismos, se dio a la necesidad de ir haciendo ajustes de acuerdo al estudio, a la reflexión y a las circunstancias que se venían presentando. La última reforma se hizo, si no estoy mal, un 12 de diciembre, en la cual no sé si la profesora, creo que no estaba la profesora Nancy, estaba el profesor Milton. Hicimos una reunión con el equipo líder, con los 3 organismos, y ahí está la reunión y la grabación, el acta, perdón, donde llegamos a un acuerdo. Vamos a iniciar el proceso, ajustamos la ruta a los tiempos, para que nosotros, habiendo conseguido ya el apoyo de la senadora, después de haber hecho también contacto con otras personas, pero ella dijo, nosotros le apoyamos y el doctor, el jurídico, le va a acompañar en el proceso. Cuando nosotros hicimos esos contactos, hicimos el contacto con otros jurídicos y también con el equipo líder, llegamos a la conclusión de la ruta ajustada en el mes de febrero. Es más, lo ajustamos porque teníamos una ruta de 2022 con el 2023, ampliando hasta la socialización y capacitación y todos encuentros regionales en común acuerdo. Llegamos a la conclusión, hagamos 3 escenarios. Es más, la federación en cabeza de Jorge Llamas coordinaba la realización del foro y el CONES a través de las unidades académicas, los encuentros regionales, teniendo como base el apoyo en las unidades académicas en las diferentes regiones. Eso, y el consejo tendría que poner eso. Cuando nosotros llegamos, quiero hacer esto para mirar el proceso. Cuando llegamos, que comenzamos ya ahora, se metió el cambio de presidente, ahí hubo un corte. Y es lo que nos lleva a nosotros a... Vamos concluyendo, por favor. Sí, señor, ya voy a concluir. Y es lo que lleva al recorte del tiempo. Sin embargo, la ruta aprobada últimamente tiene una nota y la propuesta donde dice que será sujeta, que puede ser sujeta a modificación. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos construir, ni es nuestra competencia, ni podemos construir un proyecto de ley. Nosotros como consejo estamos desarrollando un proceso de recuperación, de recepción de información desde todo punto de vista. Nosotros estamos construyendo un documento, no existe, y quiero que quede clara porque es una desinformación que hay, no existe este proyecto de ley elaborado por el Consejo. No, si no existe proyecto de ley, no puede ser radicado a 2 días que faltan para el 20 de julio. Fue una propuesta inicial, una propuesta ambiciosa, una propuesta con base en el trabajo que se había desarrollado en años anteriores y con el que... No sé. Aló. Lleva 8 minutos. A ver, va para 9 minutos. espera que esto me... No sé qué pasó. Ay, Dios. No. Ay. Ahí está. Profe, debe ser de la conexión de Alexis porque creo que el resto estamos escuchando. Sí, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Sí, se está escuchando bien, Entonces profe. debe ser de la Igual que conexión de creo. Alexis, sí. Porque Sí, se porque cayó creo la que imagen. Nancy también abrió su micrófono y se escuchaba bien. Gracias. Listo, bueno, yo creo que ya se le cayó la conexión, ¿no? Esperemos a ver que la recupere. Bien, bueno, entonces en este momento
sería precisar si de las personas que hablaron inicialmente consideran que necesitan un tiempo para completar, lo que fueron Mónica, Mauricio, Alexander, creo. Si necesitan algún tiempo adicional. Bueno, Mauricio creo que tuvo el tiempo, ¿no? No, yo sí necesito por mi parte hacer la exposición que hemos organizado, profe. Bueno, listo. Entonces, serían Mauricio, Mónica, no sé, Alexander, si va a utilizar algún tiempo. ¿Sí? Claro que sí. Listo. Bueno, entonces, pues comencemos por Mónica, que está allí. Adelante, por favor, seamos precisos con el tiempo porque pues nos ha corrido por las circunstancias de organizarnos, en fin. Adelante. Profe, con todo el respeto a usted, entonces tenemos los 7 minutos para poder presentar y Sí, sí. empiezan a iniciar a partir de que yo empiece a hablar y comparta la pantalla. Bueno, Entonces voy a compartir en ese momento pantalla. ¿Me confirma? Por favor, me deja compartir pantalla, profe. sí voy. Compartir. Listo. Muchas gracias. Entonces, un segundo, que tengo aquí la presentación abierta y me confirma si ya la están viendo, por No. favor. No, todavía no. ¿No? Yo le vuelvo a dar compartir pantalla a no, dice que usted me inhabilitó la función de compartir. Por favor, Está compartiendo pantalla. no, no me la ha dejado compartir, dice que está inhabilitada. Pues voy a buscar. Un segundo. A ver, voy a colocarle dejar para volver a hacer, a ver, porque no. Segundo. Un segundo, por favor. Aquí vamos a ver. Voy a dejar de compartir a ver si vuelve a colocar compartir. ¿De acuerdo? Listo, sí. Listo. ¿Voy a intentar compartir otra vez? No, me Listo. dice el anfitrión inhabilitó la función de Bueno, compartir las compartir, pantallas. ahí estoy compartir. Listo. Ahí te. No, sigue inhabilitada. Está compartiendo la pantalla. Su merced está compartiendo la pantalla, no me deja compartir a mí, ni a nadie más de los que estamos aquí presentes. Usted inhabilitó la función para poder compartir pantalla. Vuelvo a darte compartir pantalla, ¿no? Una participante puede compartir varios. Una participante puede compartir. Hay que dar a aceptar para que me deje compartir. Sí. Espérate un segundo ahí. No, sigue inhabilitada. Mónica y Dime. profe, de pronto es que como Mónica está conectada desde dos usuarios, de pronto le está dando la posibilidad de compartir al otro usuario del sindicato. Entonces, para que revise con cuál se está conectando y a cuál le está dando la posibilidad de compartir. Claro. Creo que el que necesita la posibilidad de compartir es el que tiene la cara de Mónica porque tiene prendida su pantalla. El otro es por el que está hablando. Mira a ver porque aquí le digo compartir. No, sigue inhabilitada.
Está compartiendo. No. Vuelvo acá. Compartir. Un segundo, a ver. Ya. ¿Ya? No, porque Profe Jesús, Mónica. Profe, por favor, dele no en mi nombre, sino donde está el que dice Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia, para que me permita compartir. es que no está, ese no está. No está el del sindicato. Está. Sí, ahí está. Profe, si quiere, le da en mi nombre y le da a, designar como administrador. Yo Sí. le doy la posibilidad de Sí. compartir a Mónica y le devuelvo la Bueno, designación, me ok. quito el rol. Sí, porque. Por favor, que me darle que pueda compartir es el Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales, no el que dice Mónica. Sí. Segundo. Hacer anfitrión, listo. Cambiar de anfitrión ahí. Ya. Ya está Mauricio de anfitrión. Listo, un segundo, ya le doy permiso y ya le devuelvo el anfitrión. A ver. ¿Intentas ahí, Mónica, porfa? Mónica. Ya. No, dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Un segundo, paciencia. Que la grabación está para. Sí, ya. Eso, Pues. perfecto. Ya le devuelvo el rol, profe. Listo, gracias. Listo. Entonces creo que aquí ya están viendo. Yo ya la amplié. Listo. Entonces, nosotros desde el Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia, con el debido respeto que este tema genera, les traemos el contexto de la situación jurídica en la que estamos. Porque es inconstitucional en este momento la Ley 53 de 1977. Y traemos esto pues en base a la Constitución y en base a la jurisprudencia. Por consiguiente, todos los que componen la ley están en una omisión a la norma. Nosotros, desde el sindicato, les traemos aquí claramente la definición de inconstitucionalidad. Es cuando una norma es contraria a la Constitución. Actualmente nuestra ley 53 está violentando los artículos 1, 2, 4, 26, 38, 39, 85 y 103. Hay reiterada jurisprudencia, sentencias de la Corte Constitucional
donde nos dicen lo que les vamos a manifestar a continuación y que sustenta por qué la ley es inconstitucional. La Corte Constitucional manifiesta que los consejos profesionales se catalogan como órganos de nivel central del orden nacional que son creados por el legislador. ¿Qué nos dice en los magistrados ponentes? Que los consejos y los colegios de profesionales, o sea, las colegiaturas establecidas en el artículo 26, no son equiparables. La reiterada jurisprudencia precisa que los consejos profesionales tienen carácter estatal y no pueden confundirse con los colegios profesionales establecidos en el artículo 26 de la Constitución del 91. Este es un derecho fundamental de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Constitución Política del 91, lo que quiere decir que nosotros como gremio llevamos 32 años a la fecha con un derecho violentado, que es el derecho al artículo 26, que es un derecho fundamental. La jurisprudencia de la Corte no lo señala de esa forma y deben tener ustedes presente que todo lo que la Corte Constitucional habla hace tránsito a cosa juzgada. Por consiguiente, se debe acoger lo que la Corte Constitucional nos dice. El artículo 7º de la Ley 53 de 1977 nos dice cómo está conformado el Consejo Nacional de Trabajo Social. Pero claramente podemos identificar que el MEN suprimió su participación por la Ley 962 del 2005, porque empieza un movimiento a nivel de Colombia a que los antiguos consejos de profesionales se convirtieron en colegiaturas. En este momento es violatorio a los derechos fundamentales de la Constitución, en especial al artículo 38 y 39, tener en la ley que la FES será representante de las agremiaciones, porque ustedes saben que el 38 habla de la libre asociación, que fundamenta también eso, parte del artículo 26, y el 39 nos habla del derecho a asociación sindical. Por consiguiente, el artículo 8 del decreto 2833 de 1981, que regula la ley 53 del 77, nos dice que el Consejo Nacional dicta providencias, en este caso en relación también a lo que puede ser unas sanciones disciplinarias, ¿sí?, que tiene que entregar el Consejo. Pero resulta que esto ya está derogado. Actualmente ese artículo 8 en nuestra ley 53 del 77 está derogado. Y actualmente nos procede la ley 1437 del 2011. Entonces, ¿qué nos dicen los legisladores, los magistrados? El Consejo no es un órgano, ¿sí?, de total democracia, es un órgano estatal, ¿sí?, que tiene recursos de la nación y que es un órgano subgéneris. ¿Qué es subgéneris? Es que es algo atípico dentro de la ley. Por consiguiente, hay un riesgo si nosotros seguimos intentando tramitar un código de ética profesional. ¿Y cuál es ese riesgo? Que primero, los asesores jurídicos de los honorables congresistas van a identificar esto que el sindicato les presenta a ustedes. Ellos no van a sancionar y no pueden entrar en algo inconstitucional, ¿sí? Porque el artículo 26 de la Constitución es muy claro en decirnos que los colegiados se forman de la autonomía de la ciudadanía, del interés de la ciudadanía profesional, que en este caso sería el gremio de profesionales de trabajo social, que desean asociarse como colegiado para entrar a regular la profesión, expedir los registros profesionales y sancionar a los profesionales. Es un llamado que le hacemos tanto al Consejo, a los compañeros de todas las organizaciones, al CONES y al estudiantado, de que reconozcamos la situación jurídica en la que estamos. Lamentablemente, hablar de las normas genera escozor a veces en las partes, pero considero que no podemos como nación, como gremio, estar desconociendo la realidad que vive el trabajo social. Pero frente a todo problema de contexto jurídico hay una solución, porque las soluciones están para eso, y es lo que el sindicato ha querido decirle a Alexis en reiteradas oportunidades como presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social. Estamos en un momento de reconceptualización para ayudar
por la reivindicación de los derechos laborales de nuestros colegas, que en muchos lados están siendo violentados y hay unas condiciones laborales paupérrimas que no se solucionan con un código de ética profesional que en este momento no es constitucional, porque des en cuenta llevamos 32 años sin la aplicación inmediata, como lo dice el artículo 85 de la Constitución, del artículo 26 de conformar las colegiaturas de trabajo de los profesionales. En este caso, ¿cuál es nuestra propuesta al gremio? Porque esto no es solo al Consejo, a la FEDS, al CONES, a las agremiaciones, también esto es a los estudiantes, a los docentes, todos somos ciudadanía y esto es una iniciativa que se puede iniciar por legislativa ciudadana. Tenemos al gremio de trabajo social en Colombia. Con todo este panorama jurídico que se les presenta, nosotros requerimos dos acciones. La primera es hacer un colegio profesional colombiano de trabajo social, autónomo, democrático, sin influencia del Estado, para que realmente logremos la reivindicación de los derechos laborales de nuestros colegas. Y requerimos que cuando hagamos el Colegio Colombiano de Trabajo Social, Mónica, tiempo, ese mismo por favor, sea que convoque a la nueva ley de trabajo social, donde ahí podemos hacer también el articulado del código ético. Yo los invito respetuosamente a que identifiquen la situación jurídica que por omisión o por falta de tiempo desconoce. Aunque yo creería que de pronto ya los organismos tradicionales lo tenían presente, pero es el momento, después de 32 años, materializar el artículo 26, que es un derecho fundamental. Tiempo. Esta es la propuesta que el sindicato les trae a ustedes el día de hoy. Bien, bueno, gracias, Mónica. Seguimos entonces con Alexander. Intervenga y luego Mauricio. Hola, muy buenas noches. Bueno, frente a también pues explicar un poco el contexto pues del colectivo La Rosca, surge este año, en el 2023, luego que sus fundadoras y sus fundadores hayan pues transcurrido en experiencia en distintos colectivos y asociaciones gremiales, pues hace un poco más de 15 años, incluso pues también participantes del Encuentro Nacional de Estudiantes de Trabajo Social en su momento. Frente pues a esta situación que estamos viendo pues de manera también coyuntural, pues es también importante recordar que pues precisamente el gremio ha tenido unas dinámicas históricas en ese sentido. De allí que pues el mismo modelo clásico, que es el modelo que de alguna manera pues también está en discusión, del Consejo en su estructura, el CONES, la Federación, incluso las mismas asociaciones, pues es un modelo que cuenta con unas limitaciones precisamente por un tema también de esta cuestión de antigüedad y demás. Los cambios que se han venido presentando pues en la sociedad, pues también claramente ya lo han dicho, hay un tema pendiente de actualización de las normas y de leyes y pues también la forma en que nos asociamos. De ahí que pues el colectivo pues La Rosca surge también con esa intención de promover primero pues un trabajo directamente con estudiantes, docentes y personas no afiliadas, sin querer decir que en su momento nos podamos encontrar con las distintas asociaciones, el sindicato y demás colectivos que quieran trabajar por el gremio. Pues digamos que no es de alguna manera en ese sentido que no se puedan reunir o encontrarnos, pero pues sí tienen pues un enfoque en ese sentido, porque históricamente pues se ha presentado que el gran grupo de profesionales, estudiantes, pues no hacen parte de este debate. Hay algunas coyunturas que a veces pareciera decir que sí lo han hecho, pero pues
volvemos a insistir, son temas coyunturales. Y luego la coyuntura, pues realmente vuelve y queda la organización pues sin alguna base. Pues de ahí que pues la propuesta del colectivo desde su inicio y ya con la presentación que también tuvimos en el foro del 11 de julio en el Capitolio, pues la propuesta también es un poco frente a generar encuentros pues de esta naturaleza, que hayan estudiantes, docentes, profesionales, etcétera, y que si de alguna manera pues no están afiliados a ninguna organización o grupo, pues se puedan acercar. La importancia de encontrarnos y dialogarnos. Algo que se ha podido hablar en estas reuniones, ya hemos tenido una en Medellín, ahora hace poco una en Bogotá, y tendremos otra el 28 de junio en Cali, de manera presencial. Algo que se llegaba a decir era que precisamente los encuentros nacionales de estudiantes presentaban una dinámica de fraternidad. Había cierta colaboración, había cierto apoyo para pues dar el hospedaje, para encontrarnos, pues también para compartir en las noches, y que parece pues que también eso se ha ido perdiendo mucho en los distintos espacios gremiales. De ahí que pues digamos que ya también el 11 de julio pues se sentó una postura pues alterna a lo que se viene presentando, y es pues también entrar en un diálogo. Esta postura también se presentó de parte del colectivo La Rosca el 11 de julio mediante comunicado, también se envió pues a las personas pues que en este momento se encuentran por parte de las asociaciones y el sindicato y el Consejo Nacional, pues en esta tensión, en esta situación. Pues en ese sentido también es muy importante, pues que como ya lo han mencionado, hay muchas personas, tanto estudiantes como profesionales, que no entienden qué está pasando, precisamente porque pues queda como en un partido de tenis, por así llamarlo, queda como que allí hay de alguna manera dos visiones, dos propuestas que están chocando, y pues la gente a veces no entiende qué está pasando, y eso ha sido también históricamente. La propuesta precisamente es poder descentralizar este debate. Claramente el CONES ya comenta también que va a buscar hacer su proceso en las universidades ahora que ya se reinicie el semestre académico, pero igual la idea es poder ampliar ese debate y con una mirada un poco más a mediano y largo plazo. En ese sentido, es muy importante también quizás hacer un llamado a cómo estamos de alguna manera abordando esta situación. Ya hemos visto que se está escalando cada vez más. Ya estamos cada vez con más situaciones en donde pues hay un choque bastante fuerte, por así llamarlo, y pues nosotros realmente desde colectivo no queremos caer en una situación en donde si no estás conmigo, estás en mi contra. De parte del colectivo queremos tomar, ¿sí?, un paso al lado en un sentido, sin evitar la coyuntura, pues la idea es responder a ella, pero la idea sí es poder generar otros tipos de espacios de mediación, de diálogo, que hayan llamado a los principios del trabajo social en cuanto al nivel pues de discusión, que sea sin agresiones, porque pues también ha pasado eso, y pues también bajarle un poco como a esta coyuntura jurídica, porque se nos está olvidando esa parte social, precisamente de dialogar, de tratar de solucionar mediante el diálogo. Pues sí es bastante delicado que de parte del sindicato comenten que es inconstitucional la ley, porque una de las partes de la ley es que dicta que trabajo social legalmente es una profesión. Es la ley que hace legal la profesión en Colombia. Entonces, decir que es inconstitucional digamos como tan directamente, pues es delicado, porque es decir que la profesión pues realmente perdería su estatus profesional. Entonces yo invitaría como a reflexionar y ya continuaríamos con la propuesta que ya tenemos también para compartirles una propuesta ahorita en algún momento que nos puedan permitir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alexander. Mauricio, démosle, por favor, para adelante. Vale, muchas gracias, profesor. Yo espero, les voy a pedir primero excusas, pero tengo gripa, entonces espero estar tomando agua para no toser mucho.
yo sí quiero partir de una cosa y es cómo entendemos el ejercicio de participación y cómo entendemos los actores que están dentro de los ejercicios de participación en trabajo social. Primero, entender que somos un gremio, pero que seamos un gremio no significa que tengamos una visión única. Creo que vamos a tener visiones distintas, diversas, pero que siempre vamos a tender a construir o a encontrar un punto en común. Y eso creo que desde la educación, pasando por las formas de trabajo, por los empleadores, por las capacidades que tenemos y por las definiciones, es importante tenerlo en cuenta. Pero para una cosa que decía el profesor Gley, y es cómo revisamos lo que ha pasado y cómo hablamos y nos escuchamos, es importante diferenciar algo que dice Alex. Una cosa son las agresiones y otra cosa son las aclaraciones, porque ahí vamos a enfrentarnos en dos terrenos distintos. Y yo desde ahí sí quisiera aclarar y manifestar mi satisfacción a que todos los presentes acá hayan reconocido la necesidad de la legitimidad en el proceso. Pero creo que tenemos distintas formas de comprender la legitimidad. Y lo hablábamos el, en la audiencia pública del día viernes. Legitimidad no es igual a legalidad. Que pase por el Congreso no significa que es legítimo, es legal. Lo legítimo lo construye, y creo que ya lo decía tanto Alex como el profesor, como la presidenta Nancy, necesitamos unas formas de construcción. Y desde ahí creo que es un ejercicio claro cómo entendemos el proceso y cómo vendemos el proceso a los demás. Porque cuando nosotros hacemos afirmaciones en este sistema de comunicación, no solo es lo que yo digo, sino también qué busco que interpreten los otros. Cuando digo es que tenemos una participación en una audiencia pública de 1.200 profesionales, estoy confundiendo las vistas que puede tener una reproducción en YouTube o las tasas de clics de las impresiones que generan un video en YouTube con 1.200 profesionales que conocen y participan. Y eso también tiene una intencionalidad, ¿sí? Cuando dicen, nosotros generamos un proceso de manera propositiva, no como los otros que desconocen o no tienen un propósito o están mal infundados, desconocen. Desde ahí ya estoy dándole una interpretación a lo que el otro está haciendo. Y aunque no es un ejercicio directo, como lo está planteando Alex, de agresión, sí es un ejercicio de señalamiento que siempre es importante aclarar. Entonces, desde ahí hay que diferenciar las dos cosas. Ahorita nos dicen la base o la mayoría de los profesionales y los estudiantes no conoce qué es lo que está pasando, pero hace 2 semanas nos decían, este es un ejercicio que se ha construido y está en los comunicados que sacó el Consejo y está en las presentaciones que hizo la presidenta. Es un proceso construido ampliamente, participativamente, con las bases, pero ahora que estamos en un proceso de coyuntura donde ya nos dimos cuenta que la legitimidad no es real, entonces sí empezamos a buscar y a decir, necesitamos un poco más de tiempo, un poco lo que fue es una apuesta que queríamos que fuera muy rápida, con un ejercicio de coyuntura que nos afectó, pero ahí también hay unos elementos de manipulación de la argumentación. La profesora Nancy nos dice, el equipo de el CONEX conoció el proceso en marzo y la presidenta del consejo dice, la propuesta se construyó con el CONEX y después de eso tuvimos un receso. Entonces hay alguien que no está siendo claro en su argumento. Y como lo digo, no es para atacar o generar agresiones, sino para generar claridades en el proceso, que es lo que se necesita para poder avanzar de manera articulada, en conjunto y que todo el mundo lo entienda. Mi pregunta es, ¿conocía el CONEX antes de marzo esa ruta inicial? Porque como bien lo dijo también el profesor Gley, tenemos un equipo líder que se ha nombrado o un equipo consolidador. También tenemos la pregunta de quién nombra el equipo líder o consolidador, pero después de los debates que hay, donde se piden aclaraciones, 4 personas de esos equipos salen a decir, esto no está reconociendo el proceso necesario para el trámite de un proyecto de ley. Entonces, desde ahí creo que es importante centrarnos en cómo entendemos la participación y la interlocución entre los organismos, entre las organizaciones, entre la base. De acuerdo con lo que dice Alex, empecemos a trabajar de manera colectiva. Yo le tomaría la palabra a lo que dice la presidenta del CONEX.
Nosotros venimos haciendo una propuesta de cómo descentralizar el debate y cómo llevar acciones territoriales y regionales. Tenemos una propuesta que esperamos presentar en conjunto con el sindicato, donde lleguemos a las regiones. Y si el CONEX desde ahí nos ayuda con las escuelas, con los estudiantes, con los egresados, bienvenidos porque vamos sumando. Y acá el ejercicio no es quién lidera. Si el CONEX quiere hacer el ejercicio de convocatoria y nosotros podemos acompañar en el ejercicio y desde ahí también aportar a la metodología, súper bien. Si el CONEX dice nosotros quisiéramos aportar a la metodología y lideren ustedes, también. Si la rosca, la Juntanza de Trabajo Social dice nosotros quisiéramos dinamizar en estos territorios, súper bien. Para nosotros, contrario a lo que plantearon el viernes, no es un interés de personalismo, es un interés de cómo la profesión se va construyendo, pero se va construyendo desde abajo. Y solo haría una intervención muy cortica frente al tema del proyecto de ley, ¿sí? Porque nosotros consideramos que el trámite de un proyecto de ley, de un código de ética, en este momento no sería lo mejor que le puede que le puede pasar al trabajo social. Para los que nos están viendo y no conocen el trámite del proyecto de ley, contrario a lo que publicaron hoy, pueden presentar proyectos de ley los miembros del Congreso, pero también el gobierno a través de sus ministros. Entonces, a partir del Consejo Nacional de Trabajo Social, que tiene sentados 2 ministerios, podría tramitar con los representantes de los ministros y que ellos incluyan a los ministerios el proyecto de ley. También lo puede hacer la Corte, las Cortes, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Electoral, el Procurador, el Contralor, el Defensor, el 30% de los concejales o, como lo decía la presidenta del sindicato, los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 5% del censo electoral vigente. Y después de eso, ¿cómo se tramita? Se presenta el proyecto de ley, ahí se define una persona que lo presenta, de estos que nombré. Sí, un segundito, ya, esto es muy rápido. La presentación, después el traslado a la comisión y las ponencias, debates en las comisiones, después la ponencia para el segundo debate, después el debate en plenaria, después el traslado a la Cámara y después la sanción presidencial. Este trámite, tanto en el 2020 como este año con la UTL, lo que hablamos es puede tardarse aproximadamente un año. Si en este momento nos centramos en presentar el código de ética, nos tardaríamos un año en tramitar y después cuando definamos la ley de trabajo social, que es importantísima porque la ley en este momento no nos hace una definición de qué es una ley, de qué es el trabajo social. Tampoco nos hace una definición de las funciones de los trabajadores sociales, de los campos de acción, de los campos específicos de acción que podrían tener los trabajadores sociales, que es lo que nos han venido vendiendo, diciendo con el código vamos a tener legitimidad y por lo tanto los contratantes van a volver a mirar al trabajo social. Eso no, pero contrario a lo que plantea Alex, nosotros sí hemos identificado unos temas en la ley que son supremamente graves y que hay que actualizarlos. Por ejemplo, ¿quiénes somos trabajadores sociales? Los que tengamos un título de licenciado o doctor. Lo dice taxativamente la ley. El título de licenciado en servicio social, el asistente social. Y todos sabemos que las universidades, me desmentirá la presidenta del CONEX, hace mucho tiempo no gradúan licenciados, pero también en una parte del parágrafo del artículo dice que nosotros para poder ejercer la profesión debemos haber desarrollado un año de trabajo en una entidad del Estado, cosa que tampoco ha pasado. Entonces, desde ahí nosotros sí estamos en una ilegalidad del trabajo social. Si alguien quisiera preocuparse, no se tiene que preocupar en este momento por el código de ética. Se tiene que preocupar por cómo nos definimos como trabajadores sociales y cómo nos ven los otros, porque cualquiera que pueda o que quiera hacer una denuncia frente a cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí. Si a mí alguien me dice, usted no es trabajador social porque su título no es de licenciado en trabajo social, cualquier juez podría decir, tiene razón en esto, o por el contrario, la jurisprudencia ha venido diciendo que se homologan los títulos de licenciado, pero tendríamos que tener esa claridad, no centrarnos en este momento en el código de ética y quién nos juzga, teniendo en cuenta que para los contratistas son los contratantes y para los servidores públicos
también está la Procuraduría General de la Nación, que nos pueden ayudar con el juzgamiento, y obviamente en todas las definiciones de los contratos se hace una definición de cuáles son mis principios éticos para el manejo de la información, la relación con los otros. Gracias, profesor, y ahorita creo que podríamos ampliar otros temas. Gracias, Mauricio. Bueno, la presidenta pidió la palabra. Se la doy ahora, que por favor que yo intervenga porque estamos cerrando ya, ¿sí? Bien, a ver, voy a hacer la intervención mía. Me pedían al principio y obviamente la voy a hacer. A ver, yo veo con preocupación el curso y el desarrollo que ha tenido lo de la presentación o elaboración del documento del Código de Ética. Soy consciente de la importancia y la necesidad del Código de Ética porque también sé de la cantidad de casos que llegan permanentemente al Consejo Nacional. Sin embargo, la realidad nos desbordó en ese propósito. Las protestas, las manifestaciones han sido muy amplias y hoy casi que son de consenso. Entonces, a mí me parece que no podemos sacar una norma de este tipo por encima de la voluntad del gremio, primero. Segundo, estoy seguro que el legislativo tampoco va a aprobar un proyecto en las condiciones de protesta que se han dado. Pero también considero que es de mucha responsabilidad elaborar tanto el Código de Ética como el proyecto de ley que reforma la Ley 53. Yo pienso que eso hay que hacerlo organizándonos con una coordinadora central del trabajo y con un trabajo muy serio y de mucha consulta. Primero, yo no creo que la ley se pueda decir que es inconstitucional. Si la ley de trabajo social es inconstitucional, son inconstitucionales el 80% por lo menos de las leyes. Otra cosa es que hay que actualizarla, que la Constitución, la legislación cambia, pero la ley no, por el hecho de reconocer a la Federación y al CONES, no es ilegal. No reconoce en ese momento un sindicato porque no hay la organización sindical en trabajo social, ¿sí? Hoy la hay, seguramente entonces será reconocida. Y hay diferentes tipos de organizaciones que son válidas, que no hay un solo tipo de organización. No podemos decir que por un fallo de la Corte Constitucional la ley es inconstitucional, no. Los fallos que modifican un artículo de una ley se le adicionan a la ley con una nota, declarado exequible, inexequible, en fin, por el fallo tal del Consejo, en este caso de la Corte Constitucional. ¿Sí? Bien. Entonces no podemos llegar a eso. Entonces, a mí me parece que eso hay que revisarlo con mucho cuidado y nosotros no podemos anular una ley que dejaría en el vacío muchas disposiciones. Pues en el vacío, ¿por qué? Porque pueden ser o no recogidas por la legislación posterior. Que la ley dice en el artículo, en el parágrafo único de la ley segunda que se crea el año obligatorio rural, eso no la hace ilegal. El año no se puso en ejecución, como no se puso en ejecución el artículo cuarto, porque la ley llegó preciso con toda la arremetida del neoliberalismo y de la supresión de entidades del Estado y de todo este ajuste que se realizó. Pero es válido, es más, hoy se puede negociar con el Estado la habilitación del trabajo social rural, que entre otras cosas abriría una cantidad de posibilidades para el gran desempleo que hay, como la ley sobre el trabajo social laboral. Es válido también, eso es posible, porque hoy hay otras posibilidades de negociar eso. Entonces, eso no la hace inválida ahora, que va cambiando y que hay muchas precisiones, es válido, hay que hacerlas, pero no podemos entonces decir que la ley es inconstitucional, no, hay que ajustar bien. Bueno, solo quiero señalar lo siguiente. Yo pienso que hay que hacer un proceso
que toca con lo que es no solo la legislación. A mí me parece que lo jurídico es un resultado, como señalaba Mauricio, de un proceso y de un proceso que es de organización gremial, profesional y académica, que es de una profesión, que se traduce en qué? Se traduce en una ley que reglamenta el ejercicio, se traduce en un código de ética, pero es resultado de ese proceso. Entonces yo pienso que hay que entrar a regular ese proceso, a buscar primero que nos encontremos, porque no podemos llegar débiles a presentar un proyecto ni divididos. La experiencia en las profesiones es que las profesiones llegan organizadas y unificadas por sus conquistas gremiales y laborales. Entonces, allí tenemos entonces que darle una organización a este proceso. Primero. Segundo, reconocer la diferencia. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual, ni todas las organizaciones son unísonas en su pensamiento y en su fundamentación, como tampoco lo es la profesión. La profesión tiene diferentes enfoques y tendencias que hacen parte del desarrollo disciplinar y del desarrollo de la profesión en una sociedad. Entonces, me parece que se debe que trabajar con una serie de principios y con la apertura. Yo, por eso, respeto las expresiones que se dan de diferente tipo y por eso he reivindicado la expresión de grupos que no están formalmente organizados, pero que tienen una estructura y que tienen un pensamiento que lo vienen trabajando y lo han manifestado. Tienen el pleno derecho a tener presencia conjuntamente con las diferentes posiciones y puntos de vista que se expresan en el trabajo social colombiano, latinoamericano. Entonces, mi invitación es a que nos organicemos, a que trabajemos con el respeto a las personas, ¿sí? Con el diálogo, con la capacidad de encontrarnos y con la capacidad de hablar. Es mi invitación y espero que podamos ir recogiendo entonces muchas de las conclusiones. Hay dos personas que han pedido la palabra. La presidenta, por favor, entonces, y les pido brevedad a las dos personas, a la presidenta y a Alexander. Entonces, presidenta, por favor, del Consejo Nacional. Gracias, profesor. No, solo quiero referirme a dos situaciones. Los vacíos que tiene la ley 53 son conocidos por todos nosotros, llamo de los organismos porque se le ha hecho el estudio y el análisis desde hace varios años, como le dije, inclusive en los organismos, y eso se había expuesto ante el Consejo. No solamente los aquí expuestos, sino también que habla de una formación por correspondencia donde no existe y no tiene los adelantos y los avances tecnológicos, porque es que esta ley data de la Constitución anterior, del 1986. Con solamente ese dato ya sabemos todos los vacíos normativos con los cambios políticos, transformaciones sociales que han habido y todos los cambios de políticas públicas y del contexto nacional. Eso lo sabemos porque insistimos en la necesidad y en la urgencia de hacer el ejercicio, pero planificado y organizado. Que las actividades que desde el Consejo hemos dicho que las actividades son participativas, que ¿dónde está? Sí, está la participación porque se le ha dado durante el proceso que se desarrolló, tuvo participación el CONEX y la Federación también. Y eso, ¿quién habla verdad o quién habla mentira? Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Me voy a permitir Profesora, perdón. aquí. La metodología, perdón, es que en la metodología que establecimos al principio hablamos de expresamos sin defendernos. No, doctor, no, profesor, no me voy a defender. Voy a responderle al compañero para que vea, mostrarle simplemente, mire, aquí tiene la ruta de trabajo, dice la propuesta metodológica. Permítame que yo tengo derecho a responderle al señor. Mire, planeación, elaboración de propuestas metodológicas, ruta de trabajo inicial en 2022 en julio, mire, del 8 de agosto del 8
al del 22. Aquí, y acá sigue. Aquí están las personas que participaron. Mire, está Carlos Mario Ramírez, el grupo operativo del CONES, el asesor de la Javeriana, en la construcción. Ahora, le voy a mostrar y así sucesivamente. Mire, aquí está aquí está, mire, ahí está Yo la creo que eso está propuesta claro, profesora, perdón. Lo que pasa hasta es el que año 2023 con no podemos, promover profesora, encuentros no podemos periódicos. entrar en ese Ahora, ritual. permítame un segundo que ya voy a terminar, profesor. Ya le voy a terminar. Estoy respondiéndole al compañero que él merece que le responda. Y aquí están los integrantes del grupo líder para el código de ética. Esta fue la actividad que me refiero que se hacía de capacitación. Aquí está, mire, fecha 8 de febrero, 5, el expositor Efraín Meléndez, del cómo es. Y mire, saludo, aquí está el orden del día. Mire, saludo, contextualización, ruta de trabajo, mesas de trabajo y capacitación. Entonces, con eso quiero decirle que no estoy hablando mentira. Y el equipo líder salieron diferentes comités para organizar estas actividades que se hicieron. 3 comités, uno académico, uno de logística y uno de consolidación del documento. Así fue que se pudo trabajar. Profesora, por favor, yo creo que ya escuchamos y usted ya lo sustentó lo suficiente esa parte. Démosle paso a otras exposiciones que faltan. Usted dijo que me iba a dar la palabra para dos. No, se la di, pero aquí hablamos de ser breves, de escuchar, no llegar en una actitud de defensa. No, y creo que todo no, es, doctor, pero no, todo, profesor, profesora, no pero por favor, estoy en yo creo que ya la escuchamos. Sí, Y yo la sé, vamos a pero seguir quiero que escuchando. sepa que no estoy en defensa, sino dándole una explicación al compañero, porque él dijo, ¿quién está Ya lo hablando dijo, mentira? Yo le repetido. respondo. Bueno, yo creo que, profesora, yo le agradezco, pero para que demos paso, ¿por qué? Porque es que llevamos ya... Sí, señor, gracias. Bueno, sí, adelante, por favor. Sigue Alexander, que por favor interviene pronto. Muchas gracias, profe. La propuesta por parte pues, del colectivo La Rosca Trabajo Social en Juntanza viene también un poco en cuanto a bajarle un tema de la escalada que se viene presentando. Es decir, cada vez estamos volviendo el debate un poco más jurídico, pues que en su momento lo será, pero pues en esta situación, pues digamos que también es un llamado a bajarle como un poco a ese tema. Obviamente la propuesta nuestra no estamos en contra pues de la autonomía. Y pues también en esa misma de la escalada, pues ya estamos hablando pues con otros senadores, ya entraríamos como en otros procesos independientes, pues también el llamado a que quizás esta coyuntura sea una oportunidad para encontrarnos. Lo que dice el profe es muy claro, es muy bueno que podamos llegar juntos y juntas a un proceso un poco más de encuentro y demás, no llegar como en distintas partes generando distintos procesos en el Congreso. De parte del colectivo, pues se va a presentar una propuesta en la semana del 25 de julio, esta última semana de julio, en donde pues desde la página del Facebook y estamos creando una página en Internet, en ese mismo sentido de centralizar la discusión, se van a colgar las propuestas metodológicas, tanto pues para las personas que quieran, pues digamos, aplicar la metodología en el sentido pues del colectivo gremial, porque también es de conocer que no todas las personas están interesadas en este debate del código de la ley. Pues digamos que habrán personas que estarán interesadas también en otros temas, digamos, distintos. Sin embargo, pues entendiendo la importancia del tema, también vamos a generar una metodología en ese sentido el código de ética en donde la persona, el estudiante, docente y demás pueda descargarla abiertamente. ¿Sí? Cualquier persona que ingrese a la página del Facebook podrá descargar la propuesta. Sin embargo, pues en la propuesta también tiene un punto de partida muy distinto pues a lo jurídico, y es que nos podamos de alguna manera ubicar desde la propia experiencia personal, desde la experiencia como estudiante, porque hay temas que han surgido en los encuentros que hemos tenido, que a veces
por distintos espacios y dinámicas de las universidades no se dialoga o no se expresa. Lo mismo en ámbitos docentes, también hay docentes que nos están contando muchas situaciones de su labor y igual forma como profesionales. Entonces, pues la propuesta es precisamente otro punto de partida, no entrar como con el documento, no entrar a hablar como de leyes, sino venga, ¿qué está sucediendo en su cotidiano? ¿Qué está sucediendo en su experiencia, ya sea laboral, académica, estudiantil? Y de allí, pues dispondremos un correo electrónico para que también nos envíen, ya sea propuestas en ese sentido o algún documento que surja frente a esas reuniones. El tiempo que pediste. Lo otro, pues se va a colgar también una propuesta de código ética, un borrador, para que también estos grupos lo puedan manejar normalmente en un drive donde puedan hacer una redacción colaborativa. Muchísimas gracias, profe. Esperamos que continuemos el trabajo amplio por el gremio. Igual Pues gracias. bienvenidas todas las opciones. Gracias, la profesora Nancy Belalcázar. Bueno, profesor y compañeros, dos cosas importantes. La primera, sí creo relevante en el sentido de lo enriquecedor desde el conocimiento, la trayectoria, las iniciativas que se han generado, ya no solo de dos gremios que eran mucho más visibles, sino de otros colectivos, pero sí es importante como también tenernos en cuenta en los alcances de cada uno de ellos. Yo comparto plenamente lo que dice nuestro colega anterior del colectivo La Rosca. Cuando de tener un poquito de prudencia también en algunos comentarios, las propuestas son bienvenidas, pero estudiadas y de alguna forma validadas también colegiadamente, porque es que aquí no estamos solo trabajadores sociales, digamos, en un sector específico laboral. Todas estas implicaciones que, por ejemplo, salen comunicados que hace 18 años no tenemos código, que lo que hoy escuchábamos, eso es delicado. Mire, por ejemplo, ahorita pasamos un proceso de acompañamiento colectivo que se les envió también invitación a muchos de ustedes para la definición del trabajo social en el DANE y todo lo del campo específico. No sé si todo este proceso, a raíz de que ellos identifiquen que supuestamente pues no teníamos un código de ética, pues se nos va a venir atrás. Y de igual manera en nuestras universidades, el hecho de que mencionen de que no hay, o sea, no está digamos, una carrera apoyada, lo que hoy escuchamos desde la ley o de la norma, nos pueden traer también consecuencias importantes. Yo llamo aquí a que creo que todos tenemos un lenguaje de unirnos, trabajar juntos desde nuestras competencias, pero también desde nuestros alcances y desde lo que vamos a hacer en el marco de nuestras propuestas, de nuestros comunicados, porque esto pues no se trata de generar un pánico colectivo, sino también de buscar alternativas de solución. Y finalmente yo sí hago un llamado a la escucha. Y sobre todo ya en el consejo, en nuestro equipo, necesitamos una escucha real, pero no es oír, sino escuchar. Y que cuando de alguna manera uno dé alguna apreciación frente a los procesos, frente a las dinámicas, frente a las metodologías, no es que queremos retroceder, no es que queremos obstaculizar o porque llegamos a una junta nueva, es ustedes, mire, eso ya habíamos hecho, sigamos adelante. No, el ánimo es de progresar juntos, de conseguir las cosas juntos, pero de la mejor manera. Si nos escuchamos realmente, yo creo que esto va en un muy buen camino y no solamente para nosotros dentro del consejo, sino para todos los que estamos acá. Eso sería, profesor. Gracias. Gracias, profesora. Mauricio, por favor. Mauricio. Vale, profe, muchas gracias. No, una cosa muy concreta frente a lo que se estaba planteando. Nuestra idea, y creo que el profesor también nos acompañó hace 3 años, cuando hicimos un ejercicio más amplio, donde nos acompañó el profe, estaba la federación, estaban las distintas organizaciones que hacen parte de la FEX, los que hacíamos parte de la red, desde ahí invitamos a algunos docentes. Creo que esa es la invitación que tendríamos que hacer acá, invitar abiertamente a los que quieran unirse a una organización de los procesos, sea el proceso de la ley, sea el proceso del código, y como lo dice la profesora Nancy, siendo claros, obviamente sin generar pánicos, pero sin generar tampoco unos argumentos que no nos permitan conocer la realidad.
Desde ahí, obviamente, socializar esa información, que eso nos permita avanzar y construir. Y obviamente reitero nuestra disposición desde la asociación. Sé que también desde la red de trabajo social, de trabajadores sociales colombianos, estamos en la disposición de construir. Bienvenidos a las apuestas que nos hagan de manera colectiva y obviamente a aterrizar y a fortalecer la base gremial. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mónica, por favor. Bueno, yo quiero hacer unas claridades a todos ustedes y a los que nos van a ver, que es el gremio. Nosotros no estamos generando pánico. Nosotros hablar de normas, y por ahí un compañero dice, bájale a las normas, no, eso es lo que va a pasar allá en el Congreso. ¿Sí? Así los congresistas lo van a hacer. Van a analizar esto a la luz de las normas. Y gracias a Dios, esto está grabado para que ustedes puedan coger y leerse todas las normas que aparecen ahí y darse cuenta que es que lo que estamos haciendo como organización sindical es hacerles un llamado a que todos tengamos conciencia que llegó un momento de organizarnos de una manera diferente, que debe primar la ley. Mónica, Pero si perdón. nosotros queremos que pase la ley para que el presidente no nos la objete de inconstitucional, tenemos que mirar la materialización del artículo 26 de la Mónica. Constitución Política del 91. Mónica, perdón. Perdón, profe, yo creo que es importante lo que se va a decir porque es que al gremio hay que dejarle claro. No es generar pánico o bájele a lo jurídico, creo que eso hay que corregirlo. Somos trabajadores sociales y estamos inmersos dentro de una sociedad, y el desconocimiento de la norma no implica que no tengan que ustedes aplicar. Entonces, la invitación de aquí es a que ustedes hagan un ejercicio consciente, tomen todas las normas que nosotros les pusimos en la mesa, las lean, hagan el mapa mental y se den cuenta que les estamos mostrando una realidad, que llegó un momento en que nos tenemos que organizar. Y claramente me extraña, por ejemplo, del colectivo La Rosca, cuando él vino a mí los primeros meses, el año atrás, él siempre decía, hay que hacer un colegiado. O no te entiendo, compañero. Y sí quiero decirte, siento lamentablemente que tú entras a los escenarios a disuadir, como cuando entras a la conformación del Mónica, sindicato, y sí lo quiero dejar sobre la mesa. Perdón, yo le pido que Alexander, no... a que no disuadas y que el gremio lea Mónica, las normas, como tiene que ser. Mónica, yo creo que lo que planteamos fue una serie de orientaciones que vamos a respetar. Escuchamos, creo que todos te escuchamos, tuvimos la posibilidad de expresarnos, pero no lo volvamos entonces ya un rifirrafe o un enfrentamiento, digamos. Pero, bueno, yo creo que ya hemos escuchado a todas las personas, hemos hecho una ronda general, entonces nos quedaría llegar, bueno, quisiera conocer la apreciación de ustedes, unos resultados de la reunión, muy breves, de parte de ustedes, ¿no? Miguel. Gracias. Bueno, pues yo creo que como siempre ha sido, porque pues esto no es una cosa que descubramos hoy, pero todos los que nos hemos encontrado en estos escenarios, pues tenemos en común de que deseamos una profesión fortalecida, que tenga un reconocimiento social y por ende que quienes somos trabajadores y trabajadoras sociales tengamos pues las garantías laborales y demás que eso significa. El bien común es lo que nos ha hecho construir precisamente este tipo de organizaciones y hacer parte de ellas, pues para que esas reivindicaciones puedan eventualmente materializarse, ¿cierto? Creo que hay consenso en que, pues como profesión, sí o sí necesitamos tanto la ley como el tema del código de ética, ¿sí? Estamos de acuerdo en que quizás la forma en que se ha tramitado en esta oportunidad no ha recogido a varios sectores, ¿sí? Sin que eso implique que haya sido, pues, oscuro, ni mucho menos, ¿sí? Porque, pues, también hay que dar esa claridad. Entonces, pues, la invitación, incluso desde la federación, nosotros nos hemos pensado, en este momento somos 10 asociaciones, abarcamos todo el territorio nacional y hemos pensado hacer
una serie de encuentros regionales donde toquemos este tipo de temáticas de la manera más responsable, de la manera más consciente, de la manera más informada, porque pues la idea tampoco es pintar pajaritos en el aire al gremio, de que aquí vamos a generar pues no sé qué tipo de cosas o de garantías cuando pues de pronto las cosas no son así de viables o en el término, en temas de educación, etcétera. Entonces, digamos que la propuesta concreta es, bueno, si varios hablamos de eso, de hacer un ejercicio regional, pues encontrémonos y organicemos cómo puede ser ese ejercicio de manera colectiva, cómo vamos a participar, cuáles van a ser los temas prioritarios y, y pues, hombre, utilicemos todos estos saberes y esta iniciativa para el bien común, insisto. Entonces, esa es la invitación por parte de nosotros. Gracias, Miguel. Mauricio. Mauricio, adelante. Gracias, profe. No, obviamente retomar muchas de las cosas que están planteando y para nosotros es importante avanzar. Creo que la figura que nos ha planteado el profesor Gley es importante. Si usted quisiera seguir generando este proceso de articulación para poder definir cuál podría ser un plan de trabajo conjunto, obviamente teniendo en cuenta las distintas posiciones y los tiempos, como lo decía la profesora Nancy, como lo decía yo, nosotros representamos a unas organizaciones, por lo tanto necesitamos conocer la propuesta, llevarla a las organizaciones, volver a traer esa contrapropuesta o esa construcción de mínimos comunes y poder avanzar. Pero creo que el ejercicio, como ya lo hemos dicho, lo primero es detener, no como nos dijeron hoy, que no se había hablado nunca de la presentación de una ley, está escrito, está en los foros, detener una posible presentación a través de una senadora de un proyecto de ley. Ella lo manifestó así también a través de su video en Twitter, que había hecho el acuerdo para un tema importante que hay en trabajo social. Entonces, que eso nos permita avanzar, que nos permita identificar cuáles son los puntos, definir unas posibles reuniones, como lo decían ya, regionales, donde invitemos a estudiantes, a egresados, donde invitemos a los docentes y desde ahí podamos empezar a construir para que así no caigamos en lo que nos está pasando, porque según nos dicen, ya el Consejo tiene claro que hay vacíos en la ley, pero sigue actuando sin intentar solucionarlos. Y eso obviamente en las responsabilidades que tiene el Consejo frente a la protección de los trabajadores sociales y de la profesión sería una negligencia. Que cojamos eso que ya han reconocido ellos, que hemos reconocido otros, que ha reconocido el sindicato, que nos sentemos, unifiquemos y de ahí intentemos avanzar para construir. Y obviamente creo que algo que planteaba el profesor Gley en su primera intervención sería básico y es plantearnos un escenario de qué pasa si tramitamos el código, qué pasa si no, y desde ahí poder avanzar y poder construir entre todos. Muchas gracias. Bueno, creo que ya todos han hablado. A ver, sí, yo creo que hoy en esta reunión hemos logrado encontrarnos en unos lugares comunes, en reconocer la importancia del proceso que se viene dando, pero también la importancia de reorientar ese proceso reconociendo las diferentes expresiones que se han dado y las posibilidades de fortalecerlo con una mayor discusión que es necesario que regulemos y orientemos en el sentido de que en este momento está totalmente dispersa. Reconocemos la importancia entonces de hacer ese trabajo, de trabajar la formulación de la ley del ejercicio profesional, la reforma a la ley 53 y la formulación del código de ética. Llegar a todos los estamentos, llegar a los docentes, a los profesionales en ejercicio, a los y las estudiantes, a todos llegar y la posibilidad entonces de una manera organizada, documentada, ¿sí? Y con necesaria consulta e investigación de los hechos. Entonces creo que hemos hecho ese reconocimiento. Creo que también hemos reconocido la necesidad de poder encontrarnos a hablar, a plantear las cosas, respetando la diferencia, respetando los puntos de vista que podamos tener, que no todos los compartimos, pero los respetamos
y aprender entonces ese ejercicio democrático de reconocimiento de las expresiones diferentes en nuestro medio. Planteaba Mauricio la posibilidad de que yo continúe en este trabajo por ahora. Yo puedo continuar un tiempo, por lo menos mientras coordinamos y articulamos, ya organizamos este trabajo, para lo cual entonces yo les pediría a ustedes que planteáramos cuándo nos volvemos a reunir y qué tareas nos colocamos para finalizar. Profesor, Sí, pues yo les solicito comedidamente, o sea, que mañana estaríamos, como les comentaba, tenemos el consejo directivo ya del CONEX, sí, y ahí tenemos una propuesta. Nosotros estamos en apertura y consideramos que ese ha sido como, o es nuestro deber, el hecho si es de trabajar colectivamente, aquí lo hacemos. sí. Yo creo que sería prudente, como, y creo que Mauricio también, o alguien mencionaba de que todo esto también tenemos que llevarlo Sí, correcto. a donde nos corresponde, comentarles, haciéndoles, mire, trabajamos esto pasó en esta sesión, esta es como y que nos den como un tiempito como para esto, Correcto. y realmente nos reunimos como con algo un poco más definido. Pero creo que nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a reunir, no es desde las diferencias, o sea, la escucha debe ser desde la diferencia, no desde un solo camino. Y yo creo que cuando miramos estas potencialidades que hay desde cada gremio, esa expertise, esa trayectoria, ese saber disciplinar, pero si lo conjugamos en el marco de que todos seamos o que nos beneficiemos colectivamente desde lo que cada uno hacemos, yo creo que va a salir un muy buen resultado. Entonces, que nos demos al menos estas 2 semanas, yo prudente como para hacer la devolución de todo esto a nuestros organismos, tener algo mucho más consolidado y arrancamos, profe. Está bien, de acuerdo, correcto. Gracias. Mauricio, para finalizar. Creo que una cosa, disculpen por prender la cámara. Creo que una cosa fundamental para poder avanzar con este proceso es conocer si el Consejo, como lo han manifestado hoy tanto la Federación como la Asociación de Santander y otras organizaciones, va a tener un poco en tiempos, así como lo ha dicho también el representante de la Federación el día de hoy, la presentación de la propuesta de proyecto de ley. Podríamos, como lo dice la profesora Nancy, darnos 2 semanitas para irlo revisando. Pero nosotros, y eso sí hacemos la claridad, si en algún momento conocemos que la propuesta de trámite de un proyecto de ley se va a continuar para esta legislatura o para el mes de julio, nosotros seguiremos haciendo las actividades porque, como ya lo hemos manifestado, consideramos que se debe generar otro tipo de procesos. Y ahí ya nos sumaríamos a los tiempos que vayan construyendo. Creo que para nosotros normalmente las tardes, noches, después de las 6 o de las 7, son una posibilidad para podernos juntar por temas laborales. Entonces, si nos invitan en estos horarios, súper bien, y que podamos un poco concertar, así como lo hizo el profesor, y es decirnos qué tiempos, que lo manifestemos y después desarrollar lo logístico. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que voy a preparar para mañana, aunque quedó un material bastante extenso para Profesor, transmitir. ¿será que me permite al menos concluir? Profesora, pero breve, por favor. No, es que no voy a decir nada, Sí, simplemente porque ya la grabación está también demasiado extensa, en cualquier momento me la voy a suspendo. decir 2 palabras nada más. Voy Sí. a manifestar mi disposición para reunirme con los organismos, los integrantes de los organismos y con el grupo de trabajo y analizar el proceso, cómo va, teniendo en cuenta la apertura al trabajo conjunto y articulado. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludo ese planteamiento, esa apertura, y creo que está en las perspectivas de lo que nos proponíamos. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, y nos estaremos comunicando. Gracias. Que estén muy bien, que tengan buena noche. Gracias. Feliz Hasta noche a luego. todos, que descansen. Feliz Gracias. noche a todos que nos va a ver el día de mañana.
Gracias. Gracias. Gracias por el Gracias. encuentro.